Es un honor estar aquí presente con ustedes, aunque sea de manera virtual. Más me hubiera gustado estar en presencia física, pero por lo menos los organizadores de este evento y de esta gran idea, la licenciada Patricia González y don Ricardo Pérez Acino, una conexión transcontinental que ya lleva avisos de convertirse en mundial, una organización mundial para el estudio, para la comprensión y sobre todo para la erradicación del acoso psicológico en todos sus tiempos, en todos sus aspectos, en todos sus lugares. Quiero primero mencionarles, como no puede ser menos, en un autor, el libro que acaba de salir en su cuarta edición, El maltrato psicológico, en el que recojo precisamente los conocimientos que tenemos sobre el acoso en muchos aspectos y también en los lugares del acoso. Algunas personas dicen que es una enciclopedia, en el sentido en que revisamos el acoso en el medio escolar, en el medio familiar, que es muy importante. Es increíble la cantidad de casos de acoso que existen íntimos en la familia, entre hermanos, no solamente entre padres, hijos, y últimamente se ven casos a la inversa, de los hijos hacia los padres, por lo menos en Europa. El acoso en la pareja, que es una faceta de acoso familiar, no el acoso sexual, sino el acoso en la relación interpersonal. Siempre que hay una organización, siempre que hay un grupo de humanos que interactúan, se pueden producir una serie de fenómenos estándar y típicos. Uno de ellos es el amor, otro de ellos es la cooperación, otro de ellos es la creación, la creatividad y, desgraciadamente, algunos de ellos también es el maltrato, el acoso, la opresión, el abuso. Forman parte del ser humano y por eso lo encontramos también en organizaciones artificiales, podríamos decir, aparte de las naturales como la familia, como es el medio laboral y en general en todas las organizaciones. Incluso en España hemos detectado casos en algo así como en comunidades de vecinos o en grupos deportivos, etc. Siempre que hay un grupo humano se puede dar un fenómeno de acoso. En esta conferencia, por la intención de los organizadores, me voy a limitar a los aspectos del maltrato psicológico que tienen que ver con el medio laboral, que tienen que ver con el trabajo y que incluyen aspectos llamados mobbing. El bullying es un término que se refiere más al acoso psicológico en el colegio, por lo menos en Europa, pero los ingleses utilizan mucho el término de bullying también distintamente. En el trabajo lo suelen llamar adult bullying, bullying de adultos. Harassment es un término muy amplio y muy correcto. Acoso moral es un término que ha tenido éxito en español por traducción directa de la obra de Marie-France Irigoyen, que escribió un libro sobre el harcèlement moral. En castellano, moral tiene una connotación que no es exactamente la misma que tiene en francés. En francés, moral es el equivalente a psicológico. Cuando la Revolución Francesa, un poco antes de la Revolución Francesa, se produjo una revolución en los tratamientos psiquiátricos y se habló del traitement moral, el tratamiento moral del enfermo psiquiátrico en la Francia, justo en los años de la Revolución Francesa, consistió en tratar al enfermo psiquiátrico como un ser humano, en tratar al enfermo psiquiátrico no mediante métodos físicos, no mediante drogas, no mediante inyecciones o mediante sujeción mecánica, como se había hecho hasta aquella época, sino también mediante la palabra, mediante el apoyo, mediante el enfoque psicológico. El tratamiento psicológico era lo que los franceses llamaban el traitement moral. El harcèlement moral sería lo que nosotros llamaríamos, traduciéndolo, el acoso psicológico. Bueno, pequeños matices, pero ya que estamos en el tema es útil darnos cuenta de que hay pequeñas diferencias y que han dado motivos a distintos términos. Yo creo que sería importante unificar, pero tenemos un término más para complicar, que es el acoso institucional. El acoso institucional es una forma especial de acoso laboral, es una forma especial de acoso en las empresas. Comentaré un poquito más adelante porque es un tema que me ha interesado y que sé que además Ricardo Pérez Acino, entre otros, también ha seguido el tema de acoso institucional. Heinz Lehmann, que fue el que introdujo el concepto en el medio laboral, lo llamaba psicoterror laboral, una forma de terrorización laboral, una forma muy gráfica y de manera más amplia también lo llamamos violencia en el trabajo. El acoso o los efectos del acoso se pueden entender dentro de un grupo general de síndromes de estrés. La patología generada por el acoso es diferente de la patología generada por las guerras, de la patología generada por la violencia física
pero es muy parecida, es muy próxima. En un tratado mío sobre los síndromes de estrés se recogen las similitudes, las diferencias y las conveniencias de considerar el acoso dentro del grupo general de síndromes de estrés, aunque es una categoría especial, por varias razones. Una desde el punto de vista diagnóstico y otra mucho más importante todavía desde el punto de vista terapéutico. El tratamiento del acoso psicológico o de los efectos del acoso psicológico tiene muchos aspectos que son diferentes del tratamiento de las patologías psiquiátricas ordinarias y son más parecidas a las patologías derivadas de los síndromes de estrés. Empecemos por alguna definición básica. ¿Qué es el maltrato? El maltrato es la pieza básica del acoso, pero todavía no es acoso. El maltrato psicológico más simple es amenazar, insultar, criticar, despreciar, ridiculizar, acechar, toda la clase de acciones que se pueden hacer sin tocar a una persona para hacerla incómoda, para dañarla de alguna forma. Hay un segundo aspecto un poquito más sutil que es inducir sentimientos negativos, sentimientos de miedo, sentimientos de desánimo, sentimientos de preocupación, desmoralización en el sentido de disminuir la capacidad de generar éxito, de generar victoria. Otra forma sutil de maltrato psicológico es interferir con las dinámicas mentales de alguien, no impedirle pensar, hablarle mientras está intentando trabajar, por ejemplo, mientras está intentando concentrarse, dificultar la realización de las actividades y las tareas y sobrecargarle, encargarle tareas que no puede realizar o que son exigencias o expectativas que son irrealizables o que son realizables, pero que para que se le pide un plazo de tiempo excesivamente cortos que no puede cumplir. Este es el panorama general del concepto de qué es el maltrato psicológico. Para que haya acoso psicológico necesitamos algo más. Primero, tiene que haber un maltrato psicológico, una presión injusta o desmedida. Esto tiene que ser frecuente, repetido y persistente. No es un acto ocasional pasajero que se da continuamente en la vida de todas las organizaciones, sino algo frecuente, repetido, persistente, sin posibilidad de escape ni defensa. El acosado no puede responder. Si pudiera responder y se pudiera defender, sería una pelea, sería un estrés laboral, sería una discusión laboral. El acosado tiene que aguantar la situación, tiene mala capacidad de defensa y ciertamente no puede abandonar el campo de batalla, no se puede marchar con facilidad. Hay un factor que es muy importante y que creo que hay que tener en cuenta. El acoso es favorecido o como mínimo tolerado por el entorno. Sin este factor no podría existir acoso. Un entorno normal, una organización normal no tolera que en su seno se produzca el acoso. Si vemos que están insultando a una persona, lo normal es que el resto de las personas que estén alrededor digan, oiga, ¿eso por qué hace usted eso? No se puede tratar así a otro ser humano, etc. El entorno favorece el acoso o por lo menos lo permite. Y finalmente un dato importante es la finalidad del acoso. En el fondo, tiene una motivación que es destruir al acosado, o por lo menos eliminar o disminuir su capacidad de acción. Es hacerle inoperante, hacerle incapaz, hacerle ciertamente sumiso, reducido, que no pueda progresar, que no pueda producir todo lo que podía producir. Hay una intención oculta. Hay otra forma de definir el acoso en el que resalto los tres característicos. Es un síndrome psicosocial complejo. Complejo no se entiende desde una sola dinámica e intervienen tres dinámicas, que son las que proceden del acosador, las que proceden de la víctima y las que proceden del grupo al que ambos pertenecen. Y esta dinámica resulta en un uso inapropiado del poder. El poder es necesario. En toda organización hay una jerarquía, incluso en una pareja. Hay una organización, hay una jerarquía, hay un poder que puede ser cambiante, hay un poder que puede ser flexible, hay un poder que puede ser necesario, pero que tiene que ser usado de la manera adecuada, para producir el orden, para producir la regulación. Nuestro organismo vivo está jerarquizado, quiero decir que mis manos hacen lo que ha decidido mi cabeza, por ponerlo muy sencillo, pero cuando este uso del poder orgánico deja de ser apropiado, nos convertimos en un cáncer, nos convertimos en cualquier enfermedad. Y eso es lo que ocurre con el acoso. El poder se usa de manera inapropiada, se producen daños personales y el encanallamiento general del grupo. El grupo que permite la aparición del acoso en su seno es un grupo que pierde su categoría moral, que pierde su honorabilidad, por alguna manera, y eso afecta a todos los miembros del grupo. Todo el mundo empeora en una situación de acoso.
El acoso institucional es un caso en el que estos fenómenos de acoso son mucho, el factor de la organización es mucho más importante. El acoso en algunas instituciones sirve precisamente para mantener la unidad de la institución. Permite mantener la estabilidad del grupo. Hay algunas instituciones en las cuales la persecución del disidente, la persecución del que es diferente, puede ser diferente por razones buenas, una persona excelente, una persona que destaca sobre los demás, una persona que puede aportar algo que los demás no pueden aportar, es un peligro para la estabilidad del grupo. En un grupo abierto, en un grupo sano, esa persona es una riqueza para el grupo. Un grupo sano, a las personas excelentes las acoge y las aprovecha, aprende de ellas y las hace desarrollar, aprovecha la capacidad que tienen para desarrollar novedades y para crear. Un grupo enfermo, al contrario, lo paraliza porque esa creatividad o esa excelencia puede desestabilizar el grupo, puede alterar el status quo, puede alterar las jerarquías establecidas y este es el concepto institucional, es una exageración, podríamos decir, del factor 3, del factor de la organización en una situación de acoso. Hay tres factores en el acoso institucional, que es el que más claramente es en la organización en la que, o el tipo de acoso en el que más claramente se ve la importancia del acosador. El acosador tiene unos rasgos peculiares de personalidad. No cualquiera sirve para ser acosador. Cualquiera sirve para tener un pronto, cualquiera sirve para dar una mala contestación, cualquiera puede ser agresivo o antipático en un momento determinado, pero no cualquier persona puede ser un acosador. Tiene que tener unos dones, unas características, unos rasgos especiales. Curiosamente, el acosado no cualquier persona puede ser acosada, pero no cualquier persona está en alto riesgo de sufrir o de ser seleccionado para el acoso psicológico. Hay algunos rasgos, yo los llamo rasgos del acosable, son unos rasgos que el que los tiene es una persona muy apreciada, muy querida y muy destacada en organizaciones sanas. Son rasgos como la autenticidad, la inocencia psicológica, es la incapacidad de darse cuenta de las intenciones, las malas intenciones de los demás, y la dependencia afectiva la entendemos como la necesidad, el deseo de ser apreciado, de ser querido, y esto hace que estas personas sean muy valiosas, porque precisamente por su deseo de hacer bien las cosas, su deseo de ser aceptados, les hace trabajar muy bien en favor de la comunidad, en favor del grupo, pero esos son rasgos que curiosamente los hace ser seleccionados para destrucción y eliminación en los entornos. Los entornos patológicos que definen el acoso institucional son sociedades o organizaciones, el entorno, enfermas. Organizaciones que se caracterizan por un estado de aislamiento, no tienen un buen intercambio, no tienen un buen flujo de información ni de influencia con otras organizaciones, ni con el entorno en general, tienen una alta cohesión interna. En ella es muy importante no a hacer cambios, mantener el status quo, mantener la jerarquía, mantener la tradición, y son organizaciones que pueden permitirse el lujo de ser improductivas. Improductivas quiere decir que su supervivencia inmediata no depende de su creatividad ni depende de su capacidad de ser útiles. Algunas organizaciones enfermas permiten el florecimiento de acosadores, personas que se dedican a, en cierta forma, seleccionar, buscar acosables que pueden proceder de otras instituciones. Encontramos casos de personas que han estado sumamente apreciadas y reconocidas en instituciones sanas, en el cambio de sus condiciones de trabajo, llegan a una institución enferma y sorprendentemente el que era una persona súper considerada y respetada en experiencias laborales anteriores, en lugares anteriores, se convierte en un perfecto proscrito, perseguido en esta organización. Pero bueno, lo que quieren que les hable es de uno de los tres factores, que es el factor que hace referencia a los rasgos del acosador. Sinceramente creo que es más interesante el problema de los rasgos de la institución, pero dejaremos eso para otro momento, porque los rasgos del acosador han sido reconocidos por varios autores ya. Ha sido el perverso narcisista, lo llamaba Irigoyen, la personalidad maligna, Peck, que es un psicoanalista americano, define un tipo de personalidad que hace daño. Son personas que esparcen el dolor y la destrucción a su alrededor de manera natural. Es una personalidad maligna. La sociopatía agresiva sutil, decía Field. Hay sociópatas agresivos, que son navajeros o personas que insultan a los demás, los sociópatas clásicos, pero sutil decía, hay un sociópata agresivo que es muy sutil,
no da la impresión, una persona muy educada, muy correcta, pero hace daño socialmente. Y está el llamado síndrome MIA, que describí yo hace algunos años. MIA viene es el acrónimo de mediocridad inoperante activa. Su primera descripción, que fue una revista psiquiátrica, en la revista Psiquis, revista de psiquiatría, psicología y psicosomática, la llamaba trastorno por mediocridad inoperante activa. Bueno, podría ser una foto de un mediocre inoperante activo, ciertamente de un acosador famoso y conocido, aunque afortunadamente no real, solo existe en la serie de televisión. El ser humano tiene una característica curiosa, que es el ser humano es un inconforme. El ser humano decimos que los humanos son animales inteligentes, pero hay un rasgo más que define a los seres humanos. En la inmensa mayoría de los seres humanos, además, tienen aspiraciones a más. Cualquier especie animal, en el lugar donde caen, en su nicho ecológico, se mantienen allí, tranquilamente felices, y como 1000 años después, puede que hayan cambiado de lugar si se les acabó la hierba o lo que sea, pero un animal de 1000 años posteriores muy parecido. Habrá habido algún cambio genético sutil que toma cientos de miles de años, pero las vacas de hoy en día viven igual, se comportan igual, se relacionan igual que las vacas de hace 5000 años, cosa que no ocurre exactamente con los humanos. Los humanos tienen una característica que es la aspiración a más. Eso lo podemos llamar la presión por la excelencia. Excelencia es salirse de lo rutinario, salirse de lo normal, salirse de lo establecido, es hacer algo más, es viajar. La necesidad de migración que tienen los seres humanos indica, entre otras cosas, una aspiración a un mejor entorno, a un mejor lugar, a un progreso de algún tipo. Las emigraciones no son solo económicas, hay muchas emigraciones intelectuales. La gente cambia para encontrar una atmósfera más rica intelectualmente, para un mayor desarrollo psicológico, etcétera, pero también hay la creatividad, la razón para descubrir nuevas cosas, esa sensación extraña de inconformidad y no disgusto, pero casi aburrimiento que todos los seres humanos sienten en algún momento cuando todo está perfectamente bien. Es como si algo siempre nos falta, esa intranquilidad, esa presión para la excelencia. Es un rasgo natural del ser humano, es algo que encontramos en todos los seres humanos y es natural. Y esa presión para la excelencia se satisface de una manera directa. Directa es mediante la seguridad personal de que uno tiene no solo necesidad, sino también derecho de progresar, de conquistar nuevos logros, de avanzar en su vida, un recto esfuerzo, una capacidad de aplicarse al esfuerzo en el oficio que uno tenga o en el trabajo que uno haga, y una capacidad de trabajo más allá de lo necesario. El ser humano es el único que de manera natural atesora extras no solo materiales, sino de manera aún más importante extras de conocimiento, extras de cultura, extras de arte, siempre producimos algo más de lo que hay. Esa capacidad de trabajo es la manera directa de expresar la presión por la excelencia, de una manera indirecta, de una manera vicariante, que es a través de la admiración que tenemos a grandes personas, a los sabios o a los grandes deportistas, o a personas que son excelentes por algo, despiertan admiración en el ser humano, y también a través de fantasías. Uno puede despejar o satisfacer su presión por la excelencia a través de algunas de historias de personas excelentes o a través de fantasías en que uno alcanza cotas de excelencia sin gran esfuerzo, simplemente imaginándolo. Estos son aspectos que muestran la tendencia natural a la excelencia. La excelencia produce una patología. Hay tres tipos de patología de la excelencia. Una es el exceso. El exceso es la ambición desmedida, el orgullo, la soberbia, la necesidad de crecer, lo que llamamos en psiquiatría lo llamamos el narcisismo. El narcisismo es una patología de una persona que necesita ser el mejor, pero es una exageración, es excesivo, es demasiado. Otra patología de la excelencia es la que viene por el exceso de exigencia de uno mismo, el autoestrés, el forzamiento continuo, la incapacidad de descansar, de relajarse, de perder el tiempo, y que lleva a una adicción al trabajo, lo que los americanos han llamado el workaholic, el adicto al trabajo.
La patología por distorsión son la frustración y el descontento permanente. Son personas que no se dedican a buscar la excelencia, sino que se dedican más bien a quejarse y a sufrir por la falta de excelencia que viven en sus vidas cotidianas. La rebelión activa, que consiste en protestar. Muchos jóvenes de hoy en día, por lo menos en España y en Europa en general, están ahora en un estado de rebelión activa, que podríamos entender que es una patología por distorsión de la presión de la excelencia. Notan la presión de la excelencia, pero notan que el ambiente no les facilita y ellos mismos no tienen capacidad de generar sus propias dinámicas de excelencia. Lo único que pueden hacer es protestar, rebelarse y quejarse, en cierta forma, con justicia, de que el ambiente en el que viven no facilita la realización fácil de su presión para la excelencia. Y luego tenemos el escape por rebelión pasiva, por rechazo pasivo, el escape en la fantasía, a veces en la drogadicción, a veces en la inactividad de todo tipo, el abandono, a veces en la depresión. Y luego tenemos la patología que nos interesa hoy, perdón por la introducción de otros tipos de patología, pero quiero enmarcar en su contexto que también puede haber un trastorno de una patología de la excelencia por defecto. Falta de presión por la excelencia es la mediocridad. La mediocridad la podemos encontrar en tres grados. Tenemos el mediocre simple. La mediocridad simple, sin mayor complicación, es la persona que no tiene absolutamente ninguna presión por la excelencia y eso le parece perfecto y está bien. Eso vive una vida tranquila, necesita satisfacer sus necesidades orgánicas, sus necesidades animales, sus necesidades físicas, necesita satisfacer sus necesidades humanas más sencillas. Podemos decir que es un ser humano sin presión por la excelencia, un animal racional, punto. No tiene presión por la excelencia y es feliz y es un buen consumidor, es una persona muy apreciada, podríamos decir, es un buen ciudadano en la sociedad de consumo, es un buen ciudadano, consume lo que le dicen que hay que consumir, sigue las instrucciones de los anuncios, sigue las instrucciones de las ideas o de los partidos políticos dominantes, es el hombre masa del que hablaba Ortega y Gasset hace ya muchos años y que, bueno, pues es necesario para la existencia de la sociedad y en cierta forma podemos decir que es una forma muy feliz de existir, especialmente en una sociedad de consumo que no ha entrado todavía en la bancarrota, en la que todavía el consumo es posible y fácil. Tenemos la mediocridad inoperante pasiva, en el que ya hay un problema, y es que la persona que la sufre es consciente de que existe la excelencia, pero no sabe cómo se hace, no sabe cómo se logra, no sabe cómo se aprecia. Llamamos inoperante porque sus esfuerzos raramente producen nada creativo, también se llama pseudo creativo. Puede hacer esfuerzos, puede hacer cosas, pero eso no sirve generalmente para nada, no aporta grandes cosas. Tiene un afán de excelencia que no realiza y lo que llamamos coloquialmente son los fatuos, los snobs, los pretenciosos, los impostores. Las personas que pretenden ser algo excepcional, que pretenden ser algo especial, realmente no lo son, pero lo fingen de manera más o menos convincentes. No son muy peligrosos, excepto si en algunas organizaciones e instituciones alcanzan posiciones de poder y de prestigio, puede ser que para demostrar su supuesta excelencia sobrecarguen a sus subordinados de trabajos innecesarios. Son los típicos jefes que enseguida quieren hacer más papeleo del que ya hay. Necesitan cuestionarios, necesitan formularios, necesitan pilas de papeles para cada actividad, solamente para demostrar que están haciendo algo. Por eso los hemos llamado inoperantes. Lo que hacen, están haciendo algo que no sirve para nada. Bueno, es tremendo tener un jefe así, pero no es enormemente peligroso. El enormemente peligroso es el mediocre inoperante activo. El mediocre inoperante activo no solamente no sabe bien cómo conseguir la excelencia, hay algo mucho peor, es que la quiere destruir, necesita eliminar la excelencia, no la soporta. Persigue la excelencia, impone la mediocridad y persigue a todo aquel que no adopta una capacidad, que no demuestra su capacidad de mantenerse en la mediocridad sin ninguna dificultad. Es el que produce el síndrome de mediocridad inoperante activa. Un inciso que me ha llamado la atención también, hablando de la excelencia, es que cada vez notamos más en las organizaciones una preocupación por la excelencia. Cada vez notamos, hace algún tiempo nadie decía que una organización tenía que ser excelente, por la sencilla razón que se daba por descontado. O sea, era como decir que tenemos que respirar. Por supuesto que tenemos que respirar, nadie dice que respirar es importante, excepto los asmáticos.
excepto las personas que tienen una patología respiratoria grave, son conscientes de que la respiración es muy importante. Y yo creo que lo mismo está ocurriendo hoy en día. Las organizaciones que se empiezan a dar cuenta de la mediocridad en que se están sumiendo son conscientes de que necesitan ser excelentes. La obsesión por la excelencia es un síntoma de que la organización está descubriendo rasgos de mediocridad dentro de sí misma, y está bien. Quiero decir que por lo menos si empiezan a estar molestos por los síntomas, es posible que empiecen a buscar soluciones. Lo único que me preocupa es que eso favorezca no el desarrollo de la excelencia, sino que favorezca el ascenso de los pseudo creativos, el ascenso de los fatuos, personas que pretendan dar una imagen de excelencia sin realmente preocuparse de que eso sea real o de que eso sea creativo, de que eso sea efectivo. En todo caso, siempre será mejor que el estar dominado por mediocres inoperantes activos que, además de la mediocridad en grado tercero, en grado sumo, tienen otros dos factores más, rasgos de carácter. Uno es la envidia. La envidia es el sufrimiento por el bien ajeno. La envidia simple, hay tres tipos de envidia. La envidia sana, podríamos decir, es el fastidio que produce que a otra persona sea mejor. Y rápidamente se convierte en estimulación, en emulación, en admiración. La persona, el envidioso sano, entre comillas, es el que cuando ve que alguien hace algo mejor, inicialmente le molesta, pero enseguida reacciona diciendo, pues yo también quiero hacerlo también como él. Está la envidia competitiva, en el que hay un puesto para dos personas, si la tiene él, no lo tengo yo, y viceversa. Está la envidia justa, que en grandes casos realmente es una mentira, es las personas que andan persiguiendo a aquellos que han conseguido algún beneficio, buscando a ver si al conseguir ese beneficio han incumplido alguna norma, han incumplido alguna ley o han hecho algún fallo, alguna cosa para poder desprestigiar y poder deshacer su éxito. Mi experiencia en muchos casos de envidia justa están relacionados más bien con la envidia maligna. La envidia maligna es la incapacidad de tolerar el bien de los demás. Hay una diferencia entre sufrir con el bien ajeno y hay un punto más que es el goce con el mal ajeno. Eso es lo que le pasa en la envidia maligna. No solamente sufren insoportablemente con el progreso de los demás, sino que disfrutan cuando los demás se hunden, cuando los demás fracasan. Un rasgo muy extendido, digamos, en grado mínimo en la sociedad, pero en los acosadores, en los mediocres inoperantes activos es enorme, es máxima. Son depredadores que destruyen sin beneficio. El envidioso competitivo pues, destruye cuando va a obtener un beneficio, lo hace por una razón. Está mal o no, no sé, pero bueno, tiene una razón. En cambio, el mediocre inoperante activo destruye sin razón, simplemente no soporta la excelencia y eso es un rasgo de personalidad, porque no obtiene ningún beneficio, no lo puede evitar. Y el tercer rasgo del mediocre inoperante activo es la necesidad de control. La necesidad de control tiene que ver, el que mejor explica la importancia del control es Erich Fromm, un psicoanalista alemán afincado en México durante muchos años, que define dos rasgos de personalidad que todos tenemos, un grado diferente, pero lo importante es el predominio de cuál de ellos. Hay un rasgo de personalidad que es la biofilia. La biofilia es el amor a lo vivo, es el goce con el crecimiento, con el desarrollo, con la creatividad, y la biofilia impone también una capacidad de tolerancia, porque la vida es bastante impredecible, la vida es irregular, la vida funciona como buenamente le parece, la vida se abre camino, la vida es, bueno, podemos podar los arbustos, pero lo normal es que crezcan por donde quieran, incluso dentro del tejado o dentro de la bañera, y al que le gusta la vida tiene que saber ser tolerante con la impredictibilidad de la vida. Y el otro rasgo que define Erich Fromm es la tanatofilia. No quiere decir que necesariamente que quieran matar, quiere decir thanatos, quiere decir muerte en griego, y la tanatofilia es que le gustan las cosas muertas, las cosas no vivas, las máquinas, aquello que puede ser ordenado, aquello que puede ser organizado, aquello que es predecible, aquello que es constante. Los ordenadores, cada vez menos, cada vez obran más por su cuenta y hacen lo que les da la gana, pero en principio sería un buen ejemplo de un aparato que a un tanatófilo, una persona que le gusta lo controlable, lo predecible, pues le gusta. Una persona biófila le puede gustar más la agricultura, le puede gustar más el criar animales, le puede gustar más pues, la psicología, ciertamente. Todos tenemos estos rasgos combinados, porque si fuéramos puramente biófilos no podríamos clasificar nada, no podríamos controlar nada, no podríamos predecir nada, no podríamos ni siquiera hacernos un programa de acción. Tendríamos que
seríamos totalmente espontáneos, seríamos en cada momento lo que nos ocurriera, lo cual, francamente, me entra la tentación de decir que sería una buena idea, sería ideal. Tal como la vida está organizada, tenemos que combinar una cierta necesidad de orden. El problema con el mediocre inoperante activo es que se pasa, es prácticamente totalmente tanatófilo, no tiene ningún respeto, ningún interés, ningún goce con la espontaneidad de la vida y, por supuesto, no con el desarrollo ni con la creatividad. Todo tiene que ser predecible, todo tiene que estar controlado, todo tiene que estar dependiente de su mando. Los subordinados tienen que hacer exactamente lo que les han dicho que hagan y no pueden demostrar ninguna creatividad ni de ninguna manera proponer ningún plan de mejora ni nada parecido. Por eso es por lo que tienen que ser destruidos. Bien, esta parte de la mediocridad inoperante activa lo tengo que dejar aquí porque me han pedido que incluya en mi charla también otro aspecto importante, que es cómo medir el acoso psicológico. El acoso psicológico es el maltrato, el acoso psicológico es una situación desagradable, es una situación insoportable, pero hubo un autor que fue Heinz Lehmann, que en los años 80 desarrolló un cuestionario que él lo llamó el inventario de terror psicológico, de psychological terrorization. Era un inventario de 40 ítems, o 45 ítems de los años 80. Nosotros hemos adaptado este cuestionario partiendo de los trabajos de Lehmann, hemos repetido el trabajo en España. Y hemos encontrado algunas diferencias sustanciales. La primera de ellas es que en España, por lo menos, hay 15 ítems, 15 situaciones que Lehmann no consideraba, pero que en nuestro medio se dan. Y en el medio europeo, en los estudios que hemos hecho, también se dan. Ha habido cambios. Lehmann hizo sus estudios en el norte de Europa. Puede ser que los países más mediterráneos, más latinos, tienen más creatividad y eso afecta también a los acosadores que descubren más formas, más estrategias de acoso. Entonces desarrollamos el instrumento que ha sido comercializado por la editorial TEA, que es una editorial de test, por la editorial EOS. La editorial TEA ha comercializado otro instrumento nuestro, el cuestionario de 100 síntomas, que es un cuestionario para medir psicopatología, y este ha sido comercializado por la editorial EOS, otra editorial de tests importante en España, y lo hemos llamado en honor, a pesar de que es sustancialmente diferente del instrumento de Lehmann, porque incluye una forma de medir los eventos distinta. El cuestionario de Lehmann era dicotómico, es decir, preguntaba determinada estrategia. En el trabajo le saludan o sí o no. Entonces había posibilidad de decir sí o no. Nosotros hemos considerado que hay grados de salud. En el trabajo le saludan. Sí, normalmente, pero me saludan pero poco, me saludan con desgana y con desánimo y no me saludan en absoluto ni me miran como no existiera. No me saludan, pero hay 4 grados. Entonces hemos considerado importante el establecer este matiz, este sutil, esta forma que los psicólogos llaman método Likert, de evaluar una dimensión de una manera progresiva, de una manera no dicotómica, sino en distintos grados. Y además hemos añadido las 15 estrategias y hemos encontrado unas variables distintas de las de Lehmann, que yo creo que son más actuales y más adecuadas también a nuestro medio cultural, y hay algunas estrategias de acoso que son prácticamente universales. Hemos hecho una estadística y los superiores no le dejan estresarse, es una queja que presenta el 91% de los acosados. Y la intensidad de 1 a 4 la media de intensidad es de 2 a 4. 2,4 es bastante importante. Si 0 es nada y 4 es algo insoportablemente enorme, 2,4 es una media alta. Le interrumpen cuando habla, es también el 83% de los acosados tienen este matiz. Le gritan o le regañan, un 77%. Es increíble que en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestra formación intelectual y en nuestro ambiente tan desarrollado, todavía haya un 77% de personas a las que se les grita en su trabajo y se les son regañadas, se les critica, en fin. Hay una serie de estrategias de las 60, hemos recogido aquí algunas, lo pueden ver en la diapositiva, de las más frecuentes: el ignorar la presencia, no responderle, calumniar y murmurar, hablar mal de una persona y circular rumores falsos, son estrategias de acoso muy frecuentes y además tremendamente destructivas. Curiosamente lo que nosotros hemos encontrado en nuestro medio, por lo menos, es que hay algunas estrategias de acoso que son poco frecuentes y que menos frecuentes que en los tiempos de Lehmann. Una de ellas es el acoso sexual, el acoso el verbal o físico,
es muy bajo en nuestro medio, probablemente porque en el momento en que hicimos el estudio ya había habido una larga campaña en contra del acoso sexual. Se encuentra muy poco y quizá hace unos años era mucho más frecuente. Esto lo menciono porque es importante saber que una campaña intensa, bien dirigida, bien concienciadora, de que no se pueden cometer determinadas conductas, es eficaz, produce resultados. Yo espero que el conocimiento de las estrategias de acoso y el conocimiento de que estas estrategias son estrategias de acoso, no son comportamientos normales, dignos, correctos, que van en el sueldo, como dice la expresión española. No, 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 son intolerables, son inaceptables, no se pueden hacer. Espero que eso pueda tener una repercusión en el tiempo y que puedan hacer que vayan disminuyendo. Agrupando todas las estrategias de acoso que hemos recogido, hemos detectado 4 grandes subgrupos, 4 grandes dinámicas de acoso. Incomunicar, intimidar, desprestigiar y entorpecer el progreso del acosado. Incomunicar, tenemos formas de incomunicar físicas. Es muy frecuente que las personas que sufren acoso nos digan que no tienen ordenador, que no tienen teléfono en su despacho o que no puede haber incomunicación por norma. Hay veces en que al acosado se le prohíbe o se le insinúa a los demás trabajadores que es mejor no hablar con tal persona, etc. Puede haber intimidación directa o puede haber una intimidación indirecta, de ese tipo de amenazas más o menos veladas. El desprestigio puede ser un desprestigio laboral, puede ser un desprestigio sobre las capacidades, hablar mal de las capacidades de una persona, o puede ser un desprestigio incluso personal, criticar a una persona por aspectos personales o de su vida privada, etc. Y entorpecer el progreso es especialmente duro y dañino para aquellas personas con presión de excelencia y para aquellas personas con deseo de agradar a los demás con su esfuerzo y con sus méritos, a los que se les impide hacer nada valioso. Este sería el resumen. El estudio factorial de las diversas estrategias de acoso nos ha llevado a descubrir estos 4 dinámicas que a su vez con las subdivisiones son 6 dinámicas y que se pueden establecer, se pueden medir y se pueden catalogar con el instrumento que hemos llamado en honor de Lehmann el LIPT 60, porque tiene 60 ítems. Hay una parte importante en la labor del acoso, que inicio en el libro, el maltrato psicológico, que es el tratamiento de los síndromes de acoso. El tratamiento de los síndromes de acoso tiene unas características peculiares. Cuando empecé a ocuparme de este problema hace ya más de 10 años, encontraba que muchas personas que habían sufrido de acoso psicológico no habían sido correctamente tratadas en los centros de salud, por los psiquiatras, por los psicólogos, entre otras cosas porque no estaba bien conocida esta patología y además porque había una influencia correcta. Una influencia quiero decir que es una forma muy buena de enfocar el problema, otros tipos de problema. Y que era la forma de explicar al paciente que lo que le está ocurriendo tiene que ver con algo que él ha hecho y eso puede funcionar en algunos tipos de trastornos psiquiátricos. Eso ciertamente es el enfoque adecuado en los trastornos de personalidad. Son personas que se quejan mucho de que las dificultades que tienen con todo el mundo, pero realmente no es que tengan dificultades con todo el mundo, es que hacen tal tipo de cosas que provocan una reacción negativa de los demás y ese enfoque adecuado con los trastornos de personalidad es hacer ver al paciente desde el primer momento que él está haciendo algo para tener mala relación con el resto de la gente. Y sin embargo, ese enfoque es exactamente el peor con la persona que ha sufrido acoso psicológico. Eso produce una segunda victimización. No mejora al paciente, le empeora. Y en los años, hasta el 1900, en el año 95, hasta el 96, hasta el 97, hasta el 98, pues era el enfoque estándar en los tratamientos psicoterapéuticos. Y fue Marie-France Irigoyen, debo reconocer que en mis lecturas fue la primera que claramente dijo el acosado está respondiendo de una manera normal a un ambiente tóxico. Y estoy de acuerdo.
Eso me parece que es la idea. Lo que está enfermo es el entorno. El paciente está respondiendo como buenamente puede y lo normal es que responda mal, lo normal es que sufra. El problema es como el paludismo, no es que una persona tenga fiebre porque le gusta tener fiebre, una persona tiene fiebre porque le ha picado un mosquito venenoso y está reaccionando como buenamente puede con una enfermedad. Eso pasa en el acoso psicológico. En el enfoque, independientemente de que casi siempre hace falta un enfoque farmacológico, sobre todo en los casos avanzados, un enfoque farmacológico generalmente con antidepresivos. No suele ser muy recomendable ni muy útil las drogas, los fármacos sedantes, los fármacos tranquilizantes. Sí, los antidepresivos por una razón. El paciente está deprimido, o sea, está deprimido en todos los sentidos. Su cerebro no está funcionando bien. Porque el acoso produce una situación de estrés que lleva a un agotamiento, que lleva a una disminución de la función cerebral, que lleva a una disminución de la producción de neurotransmisores. Es uno de los efectos del estrés, no solo del estrés por acoso psicológico o por maltrato psicológico, el estrés por sobreesfuerzo lleva al mismo tipo, el estrés ambiental de cualquier tipo lleva a las mismas alteraciones cerebrales, pero el enfoque es fundamentalmente psicoterapéutico, con todos los tratamientos. Hemos tratado más de 600 personas con síndromes patológicos derivados del acoso psicológico, fundamentalmente derivados del maltrato psicológico, también personas con experiencia de maltrato psicológico familiar, aunque el desarrollo es distinto. Hay una cosa que no voy a hablar en esta conferencia, muy a mi pesar, porque me parece muy importante, que es los síntomas que produce el acoso psicológico y el desarrollo de estos síntomas, no solo los síntomas inmediatos, sino cómo evolucionan a lo largo del tiempo, los 4 modelos de evolución importante que hay a lo largo del tiempo. Pero lo importante es el tratamiento. El tratamiento, descubrimos que este enfoque apropiado para las personas que habían sufrido acoso psicológico se podía extrapolar a otras personas en situación de crisis, a otras personas que habían sufrido, que sufrían patología derivadas de o producidas por dificultades en el entorno. Lo hemos llamado una norma o un progreso de autodominio en 7 pasos. Hemos clasificado las intervenciones terapéuticas en 7 etapas, en 7 niveles, son 7 procedimientos que a su vez se pueden clasificar en 3 grupos. El primer grupo es terapia. El primer nivel es la terapia. Terapia quiere decir que la persona está sufriendo unos síntomas, está funcionando por debajo de su capacidad normal de función, aparte de estar sufriendo, está disminuyendo su capacidad de funcionar, de rendir, de relacionarse, etc. El primer paso en la terapia lo hemos llamado tomar posesión. Tomar posesión quiere decir que los problemas que uno tiene son propios y que la solución que uno va a dar a esos problemas es propio y que la recuperación solamente la puede hacer uno mismo. La curación solamente la puede hacer el enfermo. Un momento. Necesita saber cómo, necesita descubrir un procedimiento, necesita tener una herramienta, necesita tener una base, necesita tener una ayuda, necesita tener un apoyo, necesita tener un consejero, necesita tener un maestro que le enseñe el procedimiento y que le supervise y que le guíe cómo lo aplica. Es cierto, no lo puede hacer solo, necesita que alguien se lo explique, le enseñe, le apoye, pero lo tiene que hacer él. Es como ir en coche. Uno tiene que conducir el coche, estás conduciendo tu propio vehículo, que es tu propia vida, lo tienes que hacer. Es imposible, el vehículo no funciona, está todo roto, uno no ve, uno no ¿de acuerdo? Sí, pero es tu vehículo y es tu vida. Entonces, esto es importante, el importantísimo descubrimiento que quiero transmitiros es la gran diferencia que hay entre el concepto de responsabilidad y el concepto de culpa. En el método terapéutico antiguo se confundía. Cuando se decía, bueno, tu vida es tuya y tienes que ser capaz de superar tus problemas y defenderte de la gente que te acosa, perfecto. Y la forma de decirlo y la forma de entenderlo era que era el paciente, era culpable de lo que le estaba pasando, tenía la culpa. Es un gran error, no es culpable. Los culpables son los que le han acosado, los que le han maltratado, los que le están haciendo la vida imposible. Ahora bien, él lo que sí es responsable de su curación. Responsable quiere decir la persona que responde. La persona que responde es cuando dice, ¿quién es el responsable de que Pepito esté sano y feliz? Pepito. Él es el responsable, él responde de su vida, de su curación, de su salud. Y el gran error de muchos acosados y también de muchos terapeutas, que caen en el extremo opuesto, de decir, bueno, el acosado, pobre, hay que ayudarle, hay que sacarle adelante, hay que tal. Un momento. El único que puede salir adelante, el único que puede curarse es él.
Necesita saber cómo se hace, claro, para eso estamos los terapeutas, o sea, nosotros somos los que conocemos el método, el procedimiento, y tenemos que transmitirle, enseñarle, y aquí viene el gran concepto básico de la que hemos llamado después, porque ha seguido evolucionando este método y ahora se llama la psicoterapia secuencial integradora. El gran concepto es que el paciente va progresando desde un estado de daño total, incapacidad total, depresión absoluta, en el que está a punto de considerar que la muerte es mucho mejor que lo que él está viviendo en ese momento, a un estado progresivo en el que llega a ser lo que podríamos llamar un maestro de bienestar a su alrededor, en que llega a convertirse en una personalidad positiva que no solamente está bien y supera las dificultades del entorno, sino que es capaz de transmitir, trasladar esta experiencia, esta capacidad sin gran dificultad a su entorno, incluyendo a sus familiares, incluyendo a sus compañeros, incluyendo a sus amigos. Ese progreso es lo que hace maravillosa la psicoterapia secuencial integradora, como de manera progresiva, en 3 niveles, cada nivel en 3 etapas, se va progresando del 0 al infinito, podríamos decir, se va progresando de la más absoluta desgracia a ser no solamente una persona feliz, estable, creativa, sino alguien que puede ayudar y mejorar el entorno. Bueno, eso se hace con método. Los seres humanos han construido pirámides con método. De las piedras del desierto han salido grandes ciudades. ¿Por qué? Pues nuestra capacidad, estamos hechos para eso. Y el primer paso es tomar responsabilidad de nosotros mismos. Lo hemos llamado tomar posesión de la capacidad que uno tiene, tomar posesión de sí mismo. Puede ser que lo único que uno tiene es una sensación de gran sufrimiento. Hay que tomar posesión. Les diré que las personas que están en el estadio 1 es un gran reto terapéutico. No todos los terapeutas encuentran fácilmente la manera de ayudar al paciente a tomar posesión. Hace falta un gran periodo de relación empática, hace falta un gran periodo de experiencia en validación. La empatía interactiva es la que es útil. La empatía simple de que yo me doy cuenta de lo que tú sientes no tiene mayor utilidad. Lo que sí que tiene una enorme utilidad es que yo me doy cuenta de lo que tú sientes y tú te das cuenta de lo que yo siento en relación con lo que tú sientes. El paciente está sufriendo y yo capto su sufrimiento, pero capto una cosa más importante todavía. Capto qué sentimiento o qué acción mental puede mejorar ese sufrimiento, y eso es lo que transmito. La empatía es interactiva. El paciente que no entiende al terapeuta no se va a curar por mucho que el terapeuta le entienda. Y lograr esa interacción, esa validación mutua, es parte de la terapia. No es ningún milagro, no es ningún misterio, se hace. Hay que saber hacerlo. Como todas las cosas se aprenden, con la práctica, con la observación, con la repetición. El concepto de responsabilidad puede tomar. Hay muchos pacientes que llegan ya con su etapa 1 completa, llegan ya directamente para aprender la etapa 2, pero hay pacientes que no. Hay pacientes que necesitan años para superar la etapa 1. Es algo que hay que saber. El primer paso, y no solamente ya nos salimos del tratamiento del acoso, el primer paso en un tratamiento psicoterapéutico es saber, este paciente tiene la etapa 1 bien hecha, ya sabe que es responsable de su vida, de su existencia, de su felicidad y que lo único que necesita es mejorar sus métodos, sí, entonces pasemos a la etapa 2. La etapa 2 es aprender a mantener la calma, aprender a que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, hay siempre una actitud mental que podemos tener, que es mantener la calma. Mantener la calma quiere decir, recojo mis fuerzas y las guardo. Y ya veré luego qué hago con ellas, ya veré cómo las utilizo. Y si no las puedo utilizar de ninguna manera, me limito a recogerlas, a guardarlas y a esperar que pase la tempestad. Mantener la calma es totalmente imposible si uno no sabe cómo hacerlo. Mantener la calma es una técnica. Mantener la calma es una capacidad natural que todos tenemos y que es muy fácil de hacer en situaciones óptimas. En situaciones de estrés, en situaciones críticas, en situaciones difíciles es más difícil. Y existen procedimientos para aprender no a mantener la calma, sino a desarrollar la capacidad de mantener la calma. Son las técnicas de meditación, la técnica, después de ensayar y probar distintas técnicas de inducción de estados ampliados de conciencia, hemos decidido quedarnos con una modificación del entrenamiento autógeno, de la psicoterapia autógena. Es una técnica muy antigua, muy conocida, pero muy eficaz para aprender el procedimiento de mantener la calma. Pero repito, lo importante no es mantener la calma, no se trata de relajarse, no.
no es relajarse, es entrenarse para que nuestro cerebro desarrolle, y como si estuviéramos desarrollando nuestra musculatura mediante la gimnasia, con el entrenamiento apropiado nuestro cerebro desarrolla de manera natural su capacidad de mantener la calma en la situación que sea. Incluso desarrolla también la capacidad de mantener la atención, lo mismo que se puede desarrollar la memoria, la capacidad de mantener la calma se desarrolla con el procedimiento adecuado. Y es importante saber que no es relajar, ciertamente la persona que sabe mantener la calma está relajada, es cierto, pero el objetivo no es relajarse, el objetivo es entrenar la capacidad natural de mantener la calma. Bueno, esto ya veréis los que sigáis el programa de formación en psicoterapia secuencial integradora, como esto es más interesante y más complejo de lo que parece, la diferencia entre relajarse y desarrollar la capacidad de mantener la calma. El tercer paso, cuando una persona sabe estar tranquilo, puede dar el tercer paso. El tercer paso lo hemos llamado minimizar el daño. Minimizar el daño quiere decir que siempre hay un daño. Descubrimiento importante en la terapia con los acosados es que, como es lógico, una persona que ha sufrido acoso no quiere sufrir. Es cierto, yo tampoco. Nadie quiere sufrir, todos estamos en contra del sufrimiento. Paradójicamente, el descubrimiento consiste en que el sufrimiento es inevitable. El daño es inevitable. Cuando nos llueve o nos da el sol, nos está haciendo daño. Cuando respiramos una bacteria, nos está haciendo daño. Cuando alguien nos insulta, nos injuria o impide que desarrollemos lo que tenemos derecho a desarrollar, nos está haciendo daño. El primer daño es el daño que no depende de nosotros, es el primer daño que ocurre, las circunstancias, las personas, las intenciones malvadas de otros o la pura casualidad, todo eso nos produce daño. El primer daño es inevitable. Y como es inevitable, no queda más remedio que aguantarse, aceptarlo, quedarse con él, y la vida es muy dura, de acuerdo. Pero hay otro daño, que es el segundo daño. El segundo daño es el que uno produce. El segundo daño es la respuesta destructiva que muchas personas, todos, de manera instintiva, tenemos ante el primer daño. Cuando decimos no hay derecho, esto es insoportable, es intolerable, la situación, la sociedad está enferma, la gente es malvada, y cómo he podido yo ser tan estúpido para no darme cuenta de que esto iba a pasar, etcétera, 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 estamos cometiendo el segundo daño. El segundo daño es un gasto de energía y además es un daño sobreañadido, es un daño que lo estoy haciendo yo. Como lo estoy haciendo yo, lo puedo dejar de hacer. Me puedo quedar, el primer daño no lo he hecho yo, no me queda más remedio que aguantarme. El segundo daño sí lo estoy haciendo yo, lo puedo dejar de hacer. Minimizar el daño es fácil cuando uno sabe mantener la calma. Cuando uno no sabe mantener la calma es totalmente imposible. Uno se arrastra, se autoestresa, uno se autoenciende, uno se autoenfada o se autocompadece o se autodeprime o uno mantiene reverberantemente la situación y por eso encontramos personas que fueron acosadas hace 10 años y que actualmente siguen todavía reviviendo esa situación y siguen todavía autodestruyendo con ese efecto. Hay que minimizar el daño. Pero para minimizar el daño, bueno, hace falta mantener la calma. Desde la calma es cuando uno puede distanciarse y decir, es verdad que estoy sufriendo, pero también es verdad que puedo aumentar mucho este sufrimiento y no lo voy a hacer, lo voy a minimizar. Una vez que se minimiza el daño, ya tenemos a la persona, digamos, curada, entre comillas. La tenemos en situación normal. Ha pasado de estar muy enfermo a estar en una situación en que puede mantener la calma, puede ver las cosas con cierta distancia, puede sufrir lo inevitable. Si es inevitable, ¿para qué lo vamos a evitar? Lo único que hay que hacer es pararlo, acotarlo, reducirlo, que no vaya más, que no progrese en su mínima. Sorprendente. Cuando uno descubre el segundo daño y lo elimina, es sorprendente lo poco que molesta el primer daño y además de eso la cantidad de energía disponible que uno tiene para solucionarlo. Y entonces es cuando estamos en posición de pasar al segundo nivel. El segundo nivel lo he llamado optimización. La persona está básicamente sana, pero todavía está funcionando al mínimo de su capacidad, de su potencialidad. Por eso lo hablamos de optimizar. Vamos a optimizar lo que está haciendo. El primer paso de optimizar tu vida, optimizar los recursos que uno tiene, es comprender la situación. Comprender la situación quiere decir que ya minimizo el daño, pero el daño está procediendo de una situación. ¿Y por qué esta situación me está haciendo daño? Hay que comprender las dinámicas de la situación. Hay muchas intenciones, hay mucha gente, muchas mentes. El acosado no entiende que por haber tenido una buena idea le vayan a hacer daño. ¿Por qué? No es lógico, hay que entender la situación. Y entonces descubre la dinámica de la envidia. El acosable típico, como tiene ese rasgo que he descrito como la inocencia psicológica o la ingenuidad psicológica, el acosable típico no sabe que el proponer una buena idea le puede estropear los planes a alguien que está medrando gracias a que unas ideas menos creativas
han sido impuestas por él, está vendiendo su empresa, está vendiendo unos aparatos defectuosos y se está haciendo rico, y entonces el acosable de repente llega con una gran idea de que vamos a comprar los aparatos a otra empresa que los hace mejor. Bueno, el que entiende la situación se da cuenta de que va a tener un serio problema este acosable. Y el acosable empieza a comprender la situación, empieza a darse cuenta de las dinámicas malévolas que son posibles, empieza a curarse de su ingenuidad psicológica. La ingenuidad psicológica es un don, es algo bonito. A mí me gusta la gente que es psicológicamente ingenua, da gusto tratar con ellos cuando uno tiene buenas intenciones, pero hemos de reconocer que es un defecto en el desarrollo psicológico. Las personas tienen buenas intenciones y las personas tienen malas intenciones. Tienen intenciones perversas, tienen intenciones de conveniencia. Y hay que saberlo, hay que saberlo. Hay que tener el desarrollo intelectual para saber detectar las intenciones malas de los demás, sin caer en la paranoia de pensar que todo el mundo tiene mala intención. El paranoico es el espectro opuesto al ingenuo psicológico. Es el que da por sentado que todo el mundo tiene malas intenciones, lo cual tampoco es verdad. Y hay otro factor que hay que tener en cuenta. Muchas veces las cosas que ocurren no dependen de la intención de nadie, son casuales, son ocurrencias más o menos fortuitas. Azar. El azar es una palabra española, es una palabra castellana que viene del árabe y, según me han dicho mis amigos que saben árabe, yo realmente no estoy seguro, pero les creo, dicen que azar viene de otra palabra, azar árabe, que significa lo dado. Lo dado es lo que Alá nos da, lo que Dios nos da. Lo dado es lo que ocurre sin que nadie intervenga. Eso es lo dado. Bueno, nosotros lo entendemos más como las cosas ocurren sin ninguna razón, pero también lo podemos entender como que es que las cosas que son así, sin más. No, nadie ha intervenido en que la cosa sea así. El azar, la intención. Y la tercera cosa son las leyes naturales, la ley de causa-efecto. Hay tres factores que influyen, que yo sepa. Seguro que si nos ponemos a pensar hay más. En las cosas que ocurren, todo lo que ocurre, ocurre por causa y efecto, ocurre por intención de alguien que tiene el propósito de que eso ocurra, y ocurre por azar, porque es que la vida es así, son las cosas. Eso nos lleva a comprender la situación externa y a comprender la situación interna. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué mi cuerpo está como está? ¿Por qué tengo dolor en la garganta o en la cabeza? ¿Por qué tengo el sentimiento que tengo? ¿Por qué pienso las cosas que pienso? Comprender la situación interna es un proceso de entrenamiento en el criterio. Todos tenemos criterios. Criterio es el procedimiento que seguimos para saber la realidad, para conocer la verdad. Y el criterio que más se conoce, que más se piensa, es el criterio racional. Damos mucha importancia a nuestra capacidad de pensar y de razonar, está bien, pero el criterio racional es solamente uno de los criterios. Damos mucha importancia al criterio social, y está bien. El criterio social es lo que la cultura dice, lo que las normas dicen, lo que la gente piensa, etc. Hay otros dos criterios que no les damos importancia, no porque no sabemos manejarlos, nadie nos enseña. En la psicoterapia secuencial integradora sí, se enseña, se aprende cómo manejar y cómo ayudar a aprender a manejar estos criterios, que es el criterio sentimental. Cada sentimiento es una opinión. Cada sentimiento es una opinión tomada con una parte primitiva del cerebro, tomada con una parte directamente heredada de nuestros antepasados animales, mamíferos prerracionales. No podrían pensar, pero podrían perfectamente procrear, agruparse, huir, sobrevivir, medrar, extenderse, dominar la tierra, todo lo que ustedes quieran, sin razón. Simplemente con un sistema cerebral que en nosotros está representado por el llamado sistema límbico, y ese aparato cerebral razona a su nivel. De esa forma de razonar nosotros lo llamamos sentimientos. Los sentimientos nos dan una información valiosísima si sabemos utilizarlos, y está el criterio sentimental. Y luego está el criterio corporal. A cualquiera que se fije en su cuerpo se dará algunos más y otros menos. A los que les pasa mucho les decimos que somatizan, el cuerpo responde. Cuando estamos en unas situaciones, hay gente que tiene dolor en el cuello, nota que tiene tensión en la espalda, nota que tiene tensión en las mandíbulas, nota que tiene un vacío en el estómago, notan una ansia, una dificultad de respirar. El cuerpo razona, el cuerpo responde, hay una inteligencia corporal. Entonces el aprendizaje en el criterio es aprender a entender la situación interna. ¿Qué es lo que estáis razonando? El razonamiento racional, generalmente todos estamos entrenados desde pequeños para utilizarlo y para entenderlo. Pero el criterio sentimental, no he conocido a nadie que haya sido entrenado
o que venga ya entrenado. Las personas, los alumnos que están saliendo de nuestra escuela de psicoterapia secuencial integradora son expertos en conocer el criterio sentimental. Y algunas personas afortunadas, dotadas por la naturaleza y la buena suerte, pues también conocen su criterio sentimental de manera natural, espontánea. Vale. El criterio corporal es otro tercer criterio, que también, o cuarto criterio, que hay que conocer. El criterio de cómo está mi cuerpo reaccionando a distintas situaciones. Los cuatro criterios son distintas formas de entender la realidad. El criterio que verdaderamente importa es el quinto criterio. El quinto criterio es el compuesto. ¿Qué hago yo finalmente con mis 4 niveles de información? ¿Qué hago yo? ¿Qué decisión tomo? ¿Cómo actúo? ¿Qué posición voy a tomar? Es una combinación de criterios. No me quiero extender en esto, solamente quiero deciros que hay procedimientos para ayudar a comprender la situación. Es el primer nivel de optimización una vez que la situación la hemos comprendido. Comprendemos cómo somos nosotros, cómo estamos actuando, comprendemos cómo es la situación donde nos movemos y cómo la situación nos está influyendo y podemos decidir. Decidir la condición. Decidir la condición tiene 2 aspectos. Uno es saber lo que uno quiere, lo cual no es tan fácil como parece, pero es relativamente fácil. Saber lo que uno quiere. Hay que saber lo que quieres. Hay que tener en la vida un propósito, hay que tener un deseo, o muchos, pero si son muchos hay que tenerlos jerarquizados. Tiene que haber un deseo 1, un deseo 2, un deseo 3, tiene que haber un propósito, una decisión, un objetivo en la vida. Por 2 razones. Una, porque es más fácil conseguirlo, y otra, porque los seres humanos estamos construidos, estamos fabricados de manera natural para perseguir objetivos. Somos seres orientados al futuro. Supongo yo que eso a los animales no les pasa, pero nosotros tenemos un órgano cerebral que los animales no tienen. Nosotros tenemos la capacidad de prever el futuro, nosotros tenemos la capacidad de hacer planes para el futuro, nosotros tenemos capacidad de anticipar el futuro, y esa capacidad nos esfuerza o nos obliga o nos aconseja que en cada momento presente vivamos el presente, pero al mismo tiempo el presente incluye una predicción de futuro. En cada presente estamos viviendo inevitablemente una predicción, una anticipación del futuro, lo cual es mejor reconocerlo y decir, vale, tengo un futuro porque tengo una decisión de cómo quiero que sea mi futuro. Eso es saber lo que uno quiere. Y saber lo que uno quiere tiene otro matiz importante, que es qué es lo que estamos dispuestos a hacer para obtener lo que queremos. Yo quiero ser muy rico, pero francamente no quiero renunciar a mis amigos, ni quiero renunciar a actividades totalmente improductivas, y soy un poco perezoso, no me gusta madrugar, y he pensado que con tener dinero suficiente para vivir bien me basta, no quiero ser millonario. Bueno, sí que quiero, pero no estoy dispuesto a aceptar las condiciones necesarias para llegar a esa situación. Eso es decidir la condición. Decidir la condición es una combinación de saber qué es lo que uno quiere y al mismo tiempo decidir hasta qué punto, qué esfuerzo uno quiere hacer. Decidir la condición es complejo, más complejo que simplemente saber lo que uno quiere ya es importante. Decidir la condición, el segundo paso, es un poquito más complejo que eso. Ese es el segundo paso de optimización. Y el tercer paso de optimización es la proacción. Proacción es un término que he tomado de los especialistas, curiosamente, en personas como Covey, especialistas en management, especialistas en empresarios. Pues a los empresarios les enseñan lo que es ser proactivo. Ser proactivo es simplemente hacer las cosas que hay que hacer para que algo ocurra en el futuro. Ser proactivo es lo contrario de ser reactivo. Ser reactivo es muy fácil. Ser reactivo es hacer lo que se nos ocurre en base a lo que nos ha pasado. Si usted me insulta, yo voy a reaccionar insultándole, o enfadándome, o deprimiéndome, no sé, cada uno tiene su forma de reaccionar específica. Ser reactivo es ser el efecto de las causas que los demás ponen en marcha. Ser reactivo es ser esclavo del pasado. Ha ocurrido algo, en consecuencia yo reacciono de tal manera en base a lo que ha ocurrido. Y además, normalmente, típicamente me siento muy justificado. Digo, ¿qué quiere usted que yo haga con lo que me ha ocurrido? Esto me lo enseñó una paciente. Perdón si alguno ya me ha oído la anécdota, siempre la repito porque no lo puedo evitar acordarme y me enternece. Una paciente una vez deshecha en llanto me decía, pero doctor, ¿cómo quiere yo que esté con lo que me han hecho? Y tenía toda la razón del mundo. Y yo pensé en decirle, pues sí, tienes razón. Entonces de repente caí en la cuenta, me estaba haciendo una pregunta seria, me estaba haciendo una pregunta en la que le iba la vida, me estaba diciendo, ¿cómo quiere usted que yo esté con todo lo que me han hecho? Entonces tuve una respuesta intuitiva totalmente, que fue decir, ¿cómo quiero yo que tú estés? Yo quiero que tú estés feliz, contenta, realizada, logrando todos tus deseos en la vida, así es como yo quiero que tú estés. Es verdad, yo quiero que estés. Y si no quieres tú estar así, es que eres tonta. ¿Cómo quieres tú estar? Pues bien,
¿Cómo vas a querer estar? Feliz. ¿Cómo vas a querer estar tú? Pues por encima de la situación, obviamente. Eso es lo que tú quieres. Ese es el paso 2. ¿Qué es lo que yo quiero? Y el paso 3 es la proacción. ¿Qué hay que hacer para llegar a donde yo quiero hacer? La proacción es ser causa de lo que va a ocurrir. La proacción es vivir en base al futuro, no ser esclavos del pasado, ser creadores de futuro. Tercer paso, cuando tenemos una persona así, cuando tenemos una persona que es responsable de su vida, que mantiene la calma, que cuando sufre un daño pues lo acepta pero lo minimiza, no deja que vaya más, que entiende las dinámicas que hay a su alrededor, sabe perfectamente cómo es él y cómo es su entorno, que es totalmente capaz de saber en todo momento qué es lo que quiere y que además sabe qué es lo que tiene que hacer para conseguir lo que quiere, que de manera espontánea, natural, reacciona como tiene que reaccionar para que las cosas sean como él quiere que sean. Cuando tenemos una persona así, hemos creado una nueva realidad, tenemos un nuevo ser humano, tenemos una persona que en ese momento está viviendo una vida distinta. Tenemos una persona que primero detoxifica. En un ambiente tóxico, esa persona minimiza el daño, no solo el que él sufre, sino el que hay a su alrededor, reduce los problemas a su mínima dimensión. Hay problemas, pero son mínimos y aparte de eso estamos construidos fabulosamente para resolver los problemas. Es nuestra especialidad como seres humanos, es resolver problemas. El segundo, digamos, otro de los factores de la nueva realidad es que uno contagia serenidad. Ves la vida de una forma en que los demás dicen, pues tendrá razón, será esto perfectamente resolvible. Y el tercero es que enseñes el procedimiento, algunos de manera profesional. Algunos de manera profesional, nos dedicamos a eso, es nuestro trabajo. La psicoterapia secuencial integradora es nuestra forma de trabajar, pero hay mucha gente que no son terapeutas, que tienen cualquier oficio, se dedican a cualquier cosa, pero que saben cómo de manera no reglada, de manera oficiosa, de manera intuitiva, de manera casual, de manera incidental, cómo transmitir esta forma de ver las cosas que han ido aprendiendo a través de las etapas anteriores. Y así hemos llegado desde la más absoluta destrucción hasta ser una persona feliz, creativa y útil a la sociedad. Es decir, no es tan malo el sufrir acoso. Es empezar en el punto 0. Es decir, estoy en el punto 1 de mi existencia y quiero llegar al punto 7. Y ese es mi trabajo. Muchas gracias. He terminado.